Buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Hola, Hola, bienvenidos. hola. ¿Qué tal? Hola Roberto, hola Aurelio, hola Jimena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, buenas noches. tardes. Noches, sí, bueno, acá también. ¿Dónde estás tú, Aurelio? Yo estoy en Asturias, España. Ah, vale, vale. Yo estoy en Valencia, en España también. Vamos a esperar como siempre un minuto, 1 o 2 minutos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Robert. Dime, te escucho pero cortado. No, no, nada, No, está muy, muy cortado, muy, muy que- cortado. es muy Bueno, mientras, probable no, si no se te escucha. que, que algo pasa con el computador y bueno, Sí, ya, vale. no se te escucha. Se viene sumando más gente. Si, hola Claudia, si alguien tiene alguna pregunta en este par de minutos, Yo algo sí, técnico, yo sí sí, quisiera hacerte una pregunta, Sergio. dígame. Buenos días, acá Buenos yo días. estoy en México. Hola. Este Sí. es la una, sí. Bueno, antes que todo, mil gracias. Y me gustaría saber, yo me enteré de esto, pues gracias a, creo que esta red, al Facebook, o no sé dónde apareció, pero me gustaría saber hace cuánto se reúnen. En septiembre se cumplen 3 años. Ah, wow. Sí, sí. Llevamos 3 años de sesiones. Han habido algunas pausas no muy largas, em, todas las semanas. Hubo un periodo que lo hicimos semana cada 2 semanas, pero en general ha sido todas las semanas, así que ha sido de alta intensidad. Sí, me imagino. Y otra última pregunta. ¿Hay posibilidad de que yo pueda invitar a alguien más a participar? A quien quieras, Ah, bueno, sí, a quien quieras. No es un grupo cerrado, de es un acuerdo. grupo abierto. Es básicamente que se incorporen al grupo para el tema de compartir la información, que es mucho más fácil centralizarla a través de WhatsApp. Y para también, porque esta sesión queda grabada, entonces también el link de la grabación también se comparte por WhatsApp. Entonces, para tener un poco de orden, hay que sumarse al grupo, pero si en algún momento tú quieres invitar a alguien, le comparte el link y no hay problema. Para compartir el link, nada más ella ya le paso el número de teléfono de WhatsApp o cómo. No, no, le mandas el link Ah, de Zoom que te envíe. Sí, perdón. Ok, sí, vale. sí, con eso basta. Pues muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Un gusto, un gusto. Hola Gracias. Rodrigo, hola Yolanda. Bueno, vamos a empezar. Normalmente se suma gente sobre la marcha. Como siempre voy a poner a todas y a todos mudos, pero si alguien tiene que decir algo, levanta la mano o quita el botón de mudo y puede hablar. ¿Ok? Es básicamente para que no haya un ruido, suene algún teléfono, ladre un perro que distraiga a los demás. Entonces los voy a invitar a que empecemos a llegar al momento presente. Siempre abrimos con una breve meditación. Entonces los voy a invitar a que se pongan cómodas, cómodos y respiren profundamente 3 veces, llenando bien los pulmones y vaciando bien los pulmones de aire por la nariz. 3 respiraciones profundas. Otra vez. Y otra respiración más. Y poco a poco empiezo a volverme consciente de que estoy acá, en este momento presente, aquí y ahora. Y vamos a empezar a sentir un poco el cuerpo. Entonces los invito a que empiecen sintiendo sus manos. Si quieren pueden levantar las manos para empezar.
es fácil, cerrando los ojos, sin mirarse las manos, con los ojos cerrados, preguntarse, ¿cómo sé que tengo manos? ¿Cómo sé que mis manos están ahí? Y sentir. No hay que dar una respuesta conceptual, solamente sentir. Sentir las manos y sentir esa energía que hay en las manos. Es la energía de la vida, es como una muy suave vibración. Si ponen atención, van a sentir sus manos. La idea es sentirla por dentro, no tanto sentir la parte externa o la posición que la mano ocupa en el espacio, sino que sentir la energía que está dentro de las manos. Entonces respiro calmadamente y siento mis manos. Una vez que siento mis manos, empiezo a recorrer lentamente, sintiendo mis antebrazos hasta mis codos, sintiendo manos, antebrazos, codos. Luego siento el brazo completo hasta el hombro, siento manos, brazos completos hasta el hombro y recorro del hombro a las manos como una ola y de las manos a los hombros. Si la mente está preguntando qué va a pasar ahora, qué viene ahora, qué es esto que estamos haciendo, no le doy mi atención. Simplemente pongo mi atención en mi respiración y en sentir mi cuerpo. No peleo con la mente, solo dirijo mi atención a la respiración y a los brazos, las manos, los hombros. Siento mi pecho que se expande al inhalar, se contrae al exhalar. Siento la espalda, siento el cuello, la energía vital que está en esas partes del cuerpo. Voy sintiendo también mi cráneo, la parte de atrás de mi cabeza, los costados, la corona, la frente, ojos, pómulos, nariz, mis mejillas. Siento mi boca, puedo sentir también el interior de mi boca, el mentón, la barbilla. Relajo la mandíbula y siento todo mi cráneo, toda mi cabeza, cara, cráneo, cuero cabelludo, cuello. Voy bajando, siento de nuevo mi pecho, mis brazos, mis manos. Siento mi abdomen, la zona lumbar, caderas, glúteos, muslos, rodillas, pantorrillas, canillas. Siento mis pies. Y ahora recorro desde mis pies, sintiendo por dentro del cuerpo, hasta mis hombros. Suavemente, sin apurarse, voy sintiendo que no quede ningún lugar, ningún rincón en mi cuerpo que mi atención no llegue a él. Recorro cada lugar de mi cuerpo. Llego a los hombros, bajo por los brazos, llego a las manos. Siento manos y pies al mismo tiempo. Recuerdo que tengo que respirar. Y ahora desde mis manos, como una ola, voy subiendo por los brazos hasta la punta de mi cabeza, hasta la corona. Bajo por mi cara, mi pecho, abdomen, caderas, muslos, rodillas, hasta mis pies. Luego vuelvo a subir hacia mis manos
Y siento que ahora mis manos están como más vivas. Al darle mi atención, siento más mis manos. Las siento que están vibrando suavemente. Y empiezo a ver si puedo sentir esa sensación en todo mi cuerpo al mismo tiempo. Siento, no pongo nombres, no etiqueto, solo siento. Siento mi cuerpo que está vivo. ¿Cómo se siente esa vida? Sin responder, solo siento. Siente esa vida en tu cuerpo. Siento todo mi cuerpo pulsando y mientras respiro, quizá puedo sentir el latido de mi corazón. Quizá en las manos, quizá en mi cuello, quizá en el pecho. Intento sentir el latido de mi corazón. Siento la vida en mi cuerpo. Si la mente sigue hablando, no le doy mi atención. Siento mis manos, cuerpo, cara y respiro. Estoy aquí, solamente aquí. No hay antes, no hay después. Toda mi atención en mi cuerpo y en mi respiración. Y descanso en este momento. Estoy únicamente en mí, en ningún otro lado. Descanso y siento el bienestar de estar presente. Inhalo y exhalo. Hago 3 o 4 respiraciones más, bien profundas. Y empiezo ya a salir de este pequeño ejercicio y a prepararnos para ver los videos. Si ya están listas, están listos, hoy día vamos a ver un tema de alta intensidad, que es el sufrimiento. Pensaba mostrar solo un video de 10 minutos, pero el tema iba a quedar cortado para la próxima semana, entonces voy a pasar los 2 videos hoy, son 10 minutos cada uno, así que vamos a empezar sufriendo con 20 minutos de videos sobre el sufrimiento. Uno cubre el origen del sufrimiento para entender, como pueden ver, más allá de juzgar, traten de ver si logran captar que el origen del sufrimiento
obedece a una interpretación de nuestra mente. Y el segundo video ataca o aborda los sufrimientos profundos, los grandes golpes de la vida, las grandes pérdidas, los grandes desastres que a todos nos golpean alguna vez o a veces más de una sola vez. Entonces vamos a empezar con el primer video, que es sobre el propósito del sufrimiento, pero que habla más bien del origen del sufrimiento. And at some point, you realize that the suffering is ultimately born out of a reaction of your mind to the events in your life. That's where the suffering does not originate in the external world, what we call suffering. It does not originate in the external world, it originates in your reaction to the external world. Not easy to see sometimes. And when you realize that the origin of suffering is ultimately your own unobserved mind, your own conditioned mind, conditioned by going back thousands of years of dysfunctional mind activity, going back in your own family and your ancestors, and your racial memory and your national memory and all those, the collective conditioning going back thousands of years. But it all manifests as your mind. And you reach a point where you see that suffering is actually unconscious mind activity, ego in other words. And when you reach that point and you realize suffering arises in the human mind, and don't ask me silly questions like, well, what do you say to a person who lives out in the street and has lost a home? What do you say to him? They say suffering does not originate in the human mind. Look, he's hungry and he's got enough to eat and he's lost his home and he's sitting there. How can you say? It's still true. He may be hungry and cold, but he is suffering. The suffering arises in his mind. You can be hungry and cold without suffering. I've had brief experience of that in my life. And I can tell you, you can be hungry and cold and not suffer. And that's what I would explain if a person came, and I've met a few people on park benches who lived on park benches, and we've had conversations about it. Nowadays, I don't meet people on park benches that much anymore, but it still applies. Or you may be a refugee or migrant, you've lost their home in these countries where there's havoc, and you're moving across countries, not knowing where you're going to end up. Isn't this person totally justified in saying that they are suffering and they are unhappy? No. That would be to be deprived of your home, and this has happened many, even in what is now Europe, very wealthy countries in Europe. Not that long ago, there were huge movements of migrants even within Europe after the Second World War. Huge movement, migrant people, millions lost their homes everywhere. So it's a continuous experience for humans to lose their homes, the homeless. It can be a great opening into all the structures that made up your external life collapse. And then there's a possibility that internally too, there can be a freeing. So if you're suffering, it still implies being cold and hungry isn't suffering. It would be wonderful to live in a world where this does not exist anymore. And perhaps we can get there, and we need to help people who are cold and hungry.
But even if we eliminated all hunger and physical discomfort, suffering would remain in humans, and it doesn't matter in what form it arises. There is a huge amount of unseen suffering in the so-called wealthy world. Otherwise, there wouldn't be millions and millions of people who cannot live without some kind of substance they take to alleviate their suffering. So it arises in your mind. But most people need to experience a considerable amount of suffering before they realize that it arises in their mind. And whether they realize it consciously and say, oh, I'm doing it, or whether it just happens to them as it did to me, I didn't immediately realize that suffering came out of my mind. It just stopped coming out of my mind. The mind just didn't do it anymore. And only 2 or 3 years later, I realized why I wasn't suffering anymore. I only realized I was suddenly at peace. I didn't realize that my mind wasn't producing the suffering. I couldn't have explained anything. Just why am I so peaceful? I don't know. Until I met a Zen monk 2 years later, who said, well, Zen is really about not thinking. It's not thinking? Oh, that's what it is. I experienced not thinking as peace. I didn't know it was not thinking. I experienced it as peace. So, and then you reach that point where you no longer have this personal sense of self, the me, which is continuously fueled by unconscious thinking. So when this personal sense of self that is fueled by unconscious thinking subsides, you are there as the consciousness, unconditioned consciousness, and that's the end of suffering. And then most people do not drastically go from one to the other. They go through a prolonged transitional period where they are partly still the suffering entity and partly the liberated consciousness. So that can go on for quite a while. And many of you are probably at that stage where you move between being liberated and being back in the narrow personal sense of self with its reactivity, its complaining, its unconscious thinking, and so on. So many of you are transitional, and that also means, however, that you are awakening. So you are in the awakening process, and that's why you're here. And so then you reach a point where you suddenly realize that suffering is optional. Wow. And you also realize that you needed to go through quite a bit of suffering to come to this realization. And if you hadn't suffered, you would never have realized that suffering is optional. And so the way I put it is, suffering is necessary for you, for humans, let's say for you. Suffering is necessary until you realize that suffering is unnecessary. A slight paradox here. Only by suffering can you come to the realization that it is ultimately not necessary. So the paradox then is, if you ask a question, if you apply to humanity as a whole, we would say suffering has a purpose. And there is vast suffering on the planet, vast suffering. It has a purpose. So on a
conventional perspective, you say, this is so unfair. Why are there all these people suffering? It's terrible. And it is on a conventional level, looks like it. And yet, every human is a temporary expression of the evolving consciousness, a temporary expression. No human being is autonomous. No human being exists separate from the totality of consciousness. Every human being is a brief manifestation of the totality of consciousness. So if you ascribe to human beings a totally separate selfhood, then suffering looks just the most dreadful thing ever. Because there's this separate, why is this being suffering so much? And then that's their whole life. But if you look at a deeper level, if you look at a human being as an temporary expression of the evolving consciousness, then you see that it's a birthing process for humanity. Gradual, this does not mean that you do not help those who are suffering. In fact, you do, and the greatest help, of course, in addition to physical help, the greatest help is to bring an awakened consciousness into the interactions with the world and with other people. That's the true help that you can give, is to bring your consciousness into this world and see, and then the awakened consciousness spreads out from. No se te escucha, Sergio. Ay, tu micrófono. Ya, ese era un video. Vamos a ver el otro video para que no se distraigan, que es el que apunta a, quizá algunos de ustedes están pensando en este momento, bueno, ¿y qué pasa con el sufrimiento, por ejemplo, la muerte de un ser querido o una pérdida muy grande o un desastre? Entonces acá Eckhart Tolle en el siguiente video nos va a hablar sobre eso para terminar de darle una mirada y después vamos a conversar. Bueno, So you have the suffering that is generated through this misuse of the mind, unconscious thinking, and you have suffering that comes through encountering disaster in one form or another in your life. That's not to be denied. And in the course of this weekend, we will explore how that also can become an opening into transcendence, and it often is. You will hear stories of people who were confronted with the most extreme forms of suffering and were able to go beyond it, not by denying it, but by transcending. There's a huge difference between denial and transcendence. We'll be looking at that. So there's the person who lives confronted with problems and with challenges, and there is the potential of discovering, and sometimes through encountering extreme forms of disaster, but not always, not necessarily, but there's the potential of discovering within yourself a dimension of depth that transcends who you are as a person. And in this moment, when the thinking mind stops for a moment and is replaced with an aware presence, then the transcendent dimension has emerged in you.
And the invitation to you is right here and now to see if you can invite that dimension into your life. And it is almost as if you disappeared temporarily, what you before you called I. Because when you're not thinking and just are aware, then the person has temporarily subsided and an aware presence has arisen, and that's the discovery of the transcendent you, or the, as I call it sometimes, the deep I. And for some people it comes, and there are many, many accounts throughout history, it comes through encountering extreme forms of suffering. I know that Steve Taylor will probably address it. He's done a lot of research, and we have one speaker, I don't want to say too much, who encountered awakening through very, very extreme form of suffering. And that is the potential for awakening that is hiding beyond the seemingly most dreadful thing that could happen to you. And it's all expressed symbolically, whether or not you relate to it as whether you're a Christian or you're not a Christian, you simply understand there's something there, that the symbol of the cross points to. It doesn't, this is something, I don't think it's fully understood by most churches or conventional Christians, that what the symbol of the cross points to, and a man who is dying on the cross, to me that is the archetype of human and what is possible. The cross is a torture instrument. It's an expression of extreme suffering. So you have this human being on a torture instrument. Now, then something happens. There is, this human being dies, this in a state of surrender, not my will, but thy will be done. The human being dies in a state of surrender, and the very torture instrument is a symbol for the divine. The cross is a sacred symbol. But the cross is also a torture instrument. The torture instrument, the greatest obstacle to fulfillment, the greatest obstacle to life, it seems, is also potentially the opening into the transcendent dimension. And I believe this, to me, is the deep symbolism of the cross. And traditionally, the humans, many humans who encountered an awakening, who encountered it through extreme suffering. And that drove them to a point of surrender. That drove them, because they couldn't stand the pain anymore, that drove them to the state of acceptance of what is. And then suddenly the vertical dimension opened up. That's also, you could say, the cross also points to the two dimensions, the horizontal dimension and the vertical dimension. So as awareness arises, or presence, then it begins to shine through the person. The person no longer
has does no longer have the density that completely obscures the awareness, the consciousness, the unconditioned consciousness underneath. And it's often the case that the density is destroyed by suffering, and that is the reason why suffering has a purpose in this world. Suffering is here, including even those forms of suffering that are entirely generated by the mind. That too is there to ultimately awaken you. So you suffer, and the suffering, all of you have been through different forms of suffering, some very deep, some just a succession of many, many minor frustrations and things going wrong. So you somehow you lost confidence in, you lost belief that this world would ultimately be able to satisfy you or make you happy. You say, that's not it. And perhaps you became frustrated with yourself. That's possible too. So the suffering is a potential awakener. It has a purpose, and it is there to destroy you ultimately, or at least to create a crack in the egoic shell, and then something emerges through the crack. Some people in this lifetime continue to have an ego, but it's no longer totally, it's no longer a impenetrable shell. Through suffering, it has received cracks here and there. Is it Leonard Cohen? I think he has a song or poem. There is a crack in everything. That's how the light gets in, or gets out, I would say. So suffering destroys the false self, the identification, complete identification with your form identity. Eso eran los dos videos. Espero que no se hayan cansado. De alta intensidad. Y bueno, si alguien quiere comentar, opinar, preguntar, lo puede hacer. Les propongo que, como somos varios hoy, puedan levantar la mano para ir en orden. Entonces, si alguien quiere preguntar, comentar, aclarar, lo puede hacer ahora. Por último, si no saben cómo levantar la mano, pueden hacer así. Aurelio, sí, estás mudo, tienes que apretar el botón de desenmudecer. Ahora, Ahora sí. bueno, escuchando a Ijartole relacionando esa especie de umbral o de oportunidad que se abre a partir del sufrimiento, del resquebrajamiento de alguna manera, de la seguridad, de la falsa seguridad del ego, como una oportunidad de llevar la atención al presente, de intensificar la presencia, ¿no? A mí personalmente me sucede con frecuencia últimamente. Yo percibo que probablemente es mi mente la que lo genera, pero hay muchos puntos en mi cuerpo de sufrimiento físico, no extremo, no grave, pero un dolor punzante en la espalda, un problema en la boca del estómago que me genera muchas molestias, dolores en las piernas. Entonces, cada vez que intento meditar o que intento focalizar mi atención, hay una poderosa llamada de atención de esas zonas del cuerpo que me ponen realmente difícil, tanto la meditación como el centramiento o la actitud relajada de presencia, ¿no?
Incluso en la introducción de esta sesión con la meditación breve que hemos hecho en el cuerpo, yo notaba claro al hacer esa especie de escáner y repasar algunas de las zonas que me dolían. Y entonces, vale, intento no juzgarlo, dejarlo estar como es, aceptar. Pero es muy poderosa la llamada de atención. Y entonces esa dificultad a mí se me está convirtiendo en una auténtica traba. Lo comparto con ustedes porque no sé si, no, no espero una solución con una técnica inmediata, pero al menos al compartirlo me alivia. Bueno, Gracias. gracias Aurelio. Eckhart Tolle habla en uno de sus videos respecto al dolor físico, precisamente respecto al dolor físico y al desafío que es para poder estar en presencia. Y si bien no da una solución de decir, mira, si haces esto ya no vas a tener ese dolor y vas a poder meditar, no, no da esa respuesta, pero sí dice que ese sufrimiento físico tú lo puedes llevar de manera consciente. Puede ser el espacio en donde eso está en presencia y olvidarte de simplemente estar tratando de lograr que ese dolor no esté o llevar una meditación sin que eso esté interponiéndose en todo momento. Entonces, él lo que dice es, incorpóralo como la experiencia del momento presente y te va a ayudar, así como otros tipos de sufrimiento ayudan a profundizar la presencia, a despertar la presencia. El dolor físico te puede ayudar a trabajar lo que es la rendición, que es aceptar totalmente la forma que toma el momento presente. No quiere decir que sea fácil, pero como también dice en algún lado de Cartole, a los buenos alumnos les tocan pruebas más difíciles. Muchas gracias por tu... Gracias a ti, Aurel. Gracias a ti. Lograron ver cómo el sufrimiento sí es mental. A veces cuando uno dice eso, nuestra mente entiende que como es mental, no tenemos que sufrir. Y por eso quise poner enseguida el video del dolor profundo, porque ciertamente hay situaciones en la vida en que es imposible no sufrir, por decirlo así. Y sin embargo, la experiencia de sufrimiento es mental. Por ejemplo, el, el hecho de lo mismo que cuenta Aurelio, finalmente ese dolor físico se transforma en un sufrimiento a través de un proceso mental. No es que el dolor no esté, te duele, pero el sufrimiento asociado siempre es mental. Por lo tanto, uno puede, al observar su mente, empezar a deshacerse de procesos mentales innecesarios que generan sufrimiento innecesario. Por ejemplo, la queja, el arrepentimiento, todo ese tipo de historias mentales generan sufrimiento que es innecesario. Entonces, dejar la mente para otras cosas y no para agregar sufrimiento. Ese es el trasfondo. No es que no haya que sufrir. Carlos está preguntando, buenas, me surge una inquietud. ¿Por qué el sufrimiento vuelve a algunas personas mejores y más conscientes y a otras personas los vuelve más resentidos e inconscientes? Bueno, lo explica un poco ahí porque él dice que el sufrimiento tiene el potencial que puede, por un lado, despertarte, destruyendo al ego, destruyendo la cáscara egoica, pero también tiene el potencial de endurecer aún más la cáscara egoica. Por ejemplo, una persona que se queja, que es muy negativa,
le empiezan a pasar más cosas malas o las cosas que le pasan las experimenta como malas y se empieza a volver más amargo, más cerrado, más rabioso, más gruñón, más cascarrabia. Ahora uno podría entonces pensar que en base a lo que tú estás preguntando, veo que, no te, que te das cuenta, pero a veces uno piensa que el sufrimiento es vehículo de conciencia y no es así, no es así, es una posibilidad que te da el sufrimiento. También podría decir, como dicen algunos otros maestros, no Tole, que finalmente ese endurecimiento del ego va a generar tanto más sufrimiento que a la larga te va a terminar despertando igual en esta vida o en 10 más, si no cree en otras vidas, bueno, pero en algún momento va a ocurrir. O sea, el ego produce tanto sufrimiento que se termina autodestruyendo, por decirlo así. O sea, finalmente se produce el despertar, pero no es una garantía de que vaya a ocurrir simplemente porque si no, eh, sistemas de autoflagelación de faquires que se lastiman el cuerpo y se generan sufrimiento, los llevaría a la iluminación y no es así. Hubo un maestro muy conocido, Gurdjieff, que desarrolló todo un sistema en que incluía técnicas de fakir. Bueno, muy interesante, él fue un tipo muy sabio, una recopilación muy interesante de lo que hizo, pero su sistema no funcionó por eso, porque no hay una técnica, no es apretar un botón el despertar. De hecho, los maestros dicen que es por gracia, ocurre cuando tiene que ocurrir y no necesariamente ocurre cuando estás sufriendo. Lo que pasa es que el sufrimiento en general tiene ese potencial, se abre esa puerta, pero no necesariamente tiene que ser así. Todo un tema el sufrimiento. Si pudiera aconsejar algo es usar esta enseñanza para empezar a observar, para volvernos más conscientes de los procesos mentales que ocurren en nosotros cuando nos encontramos con situaciones adversas en el día a día, especialmente situaciones pequeñas incomodidades, perder el tren, perder el bus, que se me quemó lo que estaba cocinando, usar ese tipo de situaciones, esos pequeños sufrimientos, para ir siendo capaces de observar los procesos mentales que aparecen y que aumentan el sufrimiento de lo que ya es. Em, Porque esa capacidad de desarrollar atención nos prepara de mejor manera para que podamos enfrentar sin agregar sufrimiento aquellas situaciones que realmente presentan un desafío importante en nuestra vida. O sea, aprovechar de entrenar, de observarse, de estar siempre estando atento. ¿Qué está diciendo mi mente? ¿Por qué me siento tan ofuscado con esta situación? Y a veces nos vamos a dar cuenta, quizá ya le ha pasado, a mí me ha pasado, que en realidad la situación no tiene nada negativo, es simplemente no cumplió con mis expectativas y estoy sufriendo y pasándolo mal porque lo que yo pensé que iba a ocurrir no ocurrió. Entonces, empezar a ahorrarnos ese tipo de sufrimiento y usar el darnos cuenta de eso para estar más conscientes y más presentes. Usarlo como entrenamiento, por decirlo así. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Aportar? ¿Les gustó el simbolismo de la cruz? Eh, Precisamente quería hacer el comentario, me encantó la metáfora, porque
como nosotros, me imagino que la mayoría de los que estamos acá, inconscientemente a que si seamos religiosos o si lo fuimos lo dejamos de ser o lo que sea, nos desarrollamos históricamente hablando, biográficamente hablando, desde una cultura cristiana, ¿no? Con distintas intensidades, familiares, regionales, etcétera, etcétera. Entonces, al recoger ese símbolo que se ve en todas partes en nuestra cultura occidental, en iglesia, en todo, eh, a veces en versiones enormes, gigantes, ¿no es cierto? Me hizo mucho sentido porque es como cruzar, ir a buscar un tesoro, pero resulta de que el tesoro lo resguarda un dragón. Entonces, la idea es que hay que cruzar eso, ¿no? Para poder llegar a ese lugar. Y hay que cruzar digamos, hay que pasar la prueba del dragón y el dragón es precisamente el sufrimiento. Entonces, y tomar conciencia de eso, porque el lenguaje lo único que nos puede ayudar, y de hecho ese es el objetivo de este grupo, es tomar conciencia de cómo funcionan los mecanismos en nosotros para poder llegar, digamos, a ese tesoro, para poder llegar a la trascendencia, ¿no? Porque la cruz es el paso final de la trascendencia después de que Jesús hizo un camino largo de enseñanza y de haber dejado mensaje y un poco pistas para ese lugar. Entonces, yo no soy religioso, pero con independencia a eso, me parece que es una excelente metáfora que yo me acuerdo siempre que en las películas de ciencia ficción que me encantan, aparecen siempre los dragones o las gárgolas, siempre estos monstruos que te van a hacer sufrir, pero la recompensa es quedarte con el tesoro. Mm, sí, gracias, Robert. Sí, es un profundo símbolo, es bien potente porque en el fondo si se fijan lo que dijo Eckhart Tolle, y bueno, lo van a poder ver nuevamente el video, va a quedar grabado, es un sufrimiento en el cual te lleva, lo quieras o no, a un estado de rendición, en que simplemente llega al límite del sufrimiento, entonces no te queda otra opción más que rendirte a lo que es. Y como dijo Eckhart Tolle, en ese momento en que uno dice, hágase tu voluntad y no la mía, es lo que es, en el fondo. Esto es, ya no tengo nada, yo no puedo hacer nada, esto es. En ese momento de rendición se abre, se puede abrir esa profundidad a la dimensión trascendente y te puede transformar. Y todos hemos escuchado o quizá conocido de primera mano a personas que después de una gran pérdida o un gran sufrimiento se han transformado en mejores personas o incluso en personas tremendamente luminosas que han ayudado y que han traído luz a la vida de otros seres humanos también. Entonces, no solo lo dice Cartol, es una experiencia que nosotros hemos vivido y hemos visto. Entonces nadie quiere sufrir, obviamente, no queremos sufrir, pero como dice Cartole, parece que el sufrimiento no lo podemos evitar, sino que hay que trascenderlo, hay que ir más allá del sufrimiento. Ese es el único camino. ¿No hay más? ¿Ningún comentario? Tranquila la sesión de hoy día, yo pensé que iban a preguntar mucho más. Parece que sirvió entonces poner los dos videos, porque un tema que siempre salta cuando la gente escucha que el sufrimiento es mental, dicen, pero ¿cómo? Y si tengo una tremenda pérdida, si me pasa una tragedia en mi vida, ¿cómo no voy a sufrir? No está diciendo eso, no está diciendo que no sufras, está diciendo que te des cuenta para que no agregues sufrimiento. Y para que también, a través del proceso de evolución de conciencia en el que estamos todos acá en este grupo,
seas capaz de darte cuenta que en el momento presente, la forma que tomó el momento presente ya es. Por lo tanto, empezar a mentalmente a resistirte y a pretender que no sea, es una forma de sufrimiento que no solo puede ser muy aguda, empezar a decir esto no debería haber sido, esto no debería haber pasado, es una forma de sufrimiento muy intenso, es también bastante disfuncional, porque lo que ella es. Entonces, no agregar sufrimiento a lo que ella es. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil, pero lo podemos empezar a practicar con cosas pequeñas. Si me permites un comentario, Sergio. Sí, Aurelio. Es que la idea de lo que es o de lo que ya es, a veces a mí me confunde, porque tengo la impresión de que uno se encuentra con la vida como se está expresando en la conciencia, lo que surge, que puede estimularme los sentidos o me puede provocar reacciones y yo las observo, pero en todo caso hay como un campo de realidad, de algo que yo percibo o con lo que me relaciono, que está ahí. Es decir, lo que es como que es por sí mismo, ha surgido. Y otras veces tengo la impresión de que soy yo el que lo está provocando, que seguramente que son dos cosas bastante cercanas, ¿no? Es decir, que siempre estamos de alguna manera regenerando no solamente interpretaciones, sino expresiones en la conciencia, ¿no? Claro, esto genera, en mi caso al menos, a veces como una especie de pequeña culpa. Como decir, "Uy, pues qué mal lo estoy haciendo, ¿no? Cuando me pasan cosas tan chungas, ¿no?". Y entonces tengo como una relación ambigua con la aceptación de lo que es obviamente fácil, también relativamente, ¿eh? Pero es fácil cuando uno está rodeado de naturaleza, pajaritos, paz, silencio, huele maravillosamente bien, me estoy estirando aquí frente a los montes por la mañana. En cuanto hay cualquier otro tipo de o dolor o de alteración mental o de nerviosismo o de desajuste, entonces yo ya no tengo tan claro que eso haya surgido solo, sino que tengo la impresión de estarlo creando o generando yo, ¿no? Y eso me rompe totalmente esa idea de la presencia. Puedo estar presente ante mí mismo, pateándolo todo, destruyendo la paz, pues Bueno, a mí esto no me sucede. también lo habla Eckhart Tolle bastante, ¿eh? Es uno de sus puntos que explica en profundidad. Y en el fondo él hace varias aclaraciones. Primero, el decir, el aceptar totalmente el momento presente, no quiere decir, bueno, esto ya es, qué lamentable, no hubiera preferido que fuera diferente, no me gusta, pero lo acepto, porque ya es. No se trata de eso, no es una resignación a lo que es, sino que es simplemente un estado de conciencia que parte del reconocimiento y solo el momento presente, estamos hablando únicamente del ahora, es absoluto en lo que es absoluto, es un reconocimiento desde un estado de conciencia. No quiere decir que tú no puedas tomar una acción para generar cambios, pero desde un estado no de oposición o de negación de lo que ya es. ¿Se entiende? Es no negar lo que ya es porque ya es. No gastar tiempo ni energía ni entrar en oposición a lo que es. Cuando tú, Eckhart Tolle usa este ejemplo, dice, en vez de pensar si lo creaste tú o no lo creaste tú, o si es tu responsabilidad o no, el camino más simple, más corto y que te alinea de inmediato es, en vez de juzgar si fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue una mala decisión, lo hice bien, lo hice mal, es simplemente decir, esto es como es y lo acepto como si yo lo hubiera elegido. Me alineo totalmente con lo que es. No entro en discusión, digo, esto lo acepto tal cual
como si yo lo hubiera elegido. Y desde ese estado veo mis posibilidades. Hacer un cambio, hacer una cosa diferente, porque si te fijas, tanto la pelea con lo que es, como el achacar culpas y responsabilidades y crítica de por qué lo hice así o por qué lo hice así, también es el ego, también es una forma de oposición. Entonces, en el fondo, lo que plantea Eckhart Tolle es el mejor estado de conciencia para cualquier acción, que incluso la acción puede ser no tomar ninguna acción, dejar que las cosas sean como son. El mejor estado de conciencia como punto de apoyo es estar totalmente alineado con el momento presente, con el ahora. Y en el fondo eso es aceptar la forma que tomó el momento presente. Entonces llegar y, por ejemplo, esto que tú estás describiendo de decir, bueno, me equivoqué, lo hice mal, quizás es mi responsabilidad, puede ser un patrón condicionado que te heredaron tus padres, tus abuelos, tu cultura, de culparte, de hacerte responsable de las cosas, y es un patrón condicionado. Entonces, a lo mejor si ese patrón es muy, muy molestoso y te cuesta mucho eh, aceptar totalmente el momento presente sin caer en la recriminación, por decirlo así, quizá poner un pequeño patrón contrario que es decir, esto que ahora puedo ver que no fue favorable y no fue lo mejor, lo puedo ver, por lo tanto ahora tengo la capacidad de saber a futuro qué hacer para generar un resultado diferente. Entonces lo empiezas a tomar desde esa aceptación, lo transformas en un aprendizaje y empiezas así a ganarle al patrón, para que al menos no se te ponga todo el rato delante para anularte la posibilidad de aceptar realmente el momento presente. Un pequeño truquito, pequeño truco como para poder sacar esos patrones, porque nosotros tenemos patrones. La culpa, hay grados, ¿no? Culpa así, tremenda culpa o simplemente decir, lo hice mal, me equivoqué, lo podría haber hecho mejor. Todas esas cosas son patrones egoicos, porque nuestra mente tiene uno de sus patrones más básicos, y ese lo tenemos todos, es que todo lo que aparece en nuestra percepción lo etiqueta de bueno, malo, conveniente, no conveniente, favorable, desfavorable. Lo etiqueta inmediatamente. Entonces, a veces uno de esos patrones está más cargado hacia lo negativo. Entonces, no solo lo etiqueta como un error, una falta, sino que le agrega una recriminación. Lo hiciste mal, es tu culpa. No aprendes nunca, siempre haciendo los mismos errores. Y esos son patrones condicionados. Es la voz en la cabeza que si uno no lo observa, lo hace y lo hace y lo hace y lo hace y lo hace. Pero solo con verlo, estando en el presente, en el momento presente, y ver y decir, ahí está nuevamente esa voz en la cabeza diciéndome que es culpa mía, que es responsabilidad mía, y simplemente con verla ya pierde fuerza, ya te desidentificas de ella. Y así poco a poco uno va sacando esos patrones. Presencia, acepta el momento presente. Esto es, no discuto con eso. No me pongo a pensar que sí, que no, no. ¿Qué se puede hacer mejor? Esto es una situación poco favorable, ok, esto es, ¿qué posibilidades tengo a mi alcance? O quizá tengo que esperar que las cosas evolucionen un poco más antes de ver qué hago. Vas limpiando, vas ordenando, alineándote con el momento presente, alineándote. Porque también es cierto lo que tú dices, Aurelio, que lo externo es un reflejo de nuestro estado de conciencia. Eso también es cierto. Entonces, más que em, tratar de cambiar tu estado de conciencia para que la realidad cambie, diga, entiéndeme la idea, más que tratar de hacer algo mecánico como una técnica, ¿ah? De decir, oye, entonces lo voy a ver distinto o lo voy a hacer de otra manera, utiliza lo que estás viendo para volverte más consciente. Utiliza lo que estás viendo para decir, bueno, esta situación es
la acepto como si yo lo hubiera elegido, observo lo que dice mi mente, no entro en oposición, no entro en queja, no entro en crítica y observo lo que está pasando en mi campo mental emocional. Y eso te va a volver consciente y eso luego va a tener un efecto afuera. Un entrenamiento permanente en la vida. Y tanto. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos recibiendo una buena guía de Cartole, así que hay que aprovecharla, aprovechar que todavía lo tenemos aconsejándonos. Así que fantástico. ¿Alguien más? Son las 10:05, si no, nos despedimos. Espero que le haya servido, que haya sido una buena sesión. Van a estar publicados más tarde. Se demora unos minutos en estar el video disponible. Lo subo a YouTube y les mando el link al grupo de WhatsApp para que si lo quieren ver ahora mismo lo puedan ver, o si no cuando quieran. Y eso, y si, como siempre les digo, si después cerramos la reunión ahora y aparece una duda, me pueden escribir o mandar un audio por WhatsApp y en la medida de que yo pueda, que esté en mi capacidad, se los puedo tratar de responder lo antes que pueda. Bueno, ya pues, muy buenas noches, tardes para Gracias. los que están Gracias, en Sergio. Norte y Sudamérica. Gracias. Sí, Gracias a buenas tardes. ustedes, Chao, chao. que estén muy Sergio. bien. Nos vemos, gracias, buenas noches. Muchas gracias.